Muy buenas noches, hermanos, queridos desde ya. Bienvenidos a este estudio para compartir un tiempo con la palabra de Dios y también un tiempo de oración que habitualmente nosotros desarrollamos los días jueves. Damos gracias a Dios por este tiempo, por su palabra. Le damos gracias a Dios eh, definitivamente que hasta ahora nos está preservando, nos está conservando y sobre todo por tiempos como estos que podemos estudiar la palabra de Dios. Vamos a nuestra penúltima iglesia de las 7 iglesias descritas en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, por favor. Voy a dar lectura desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Hoy nos toca la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. Así que vamos a comenzar entonces desde ya nuestra lectura. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y dice el texto, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna son dos iglesias con características muy similares en cuanto a que ambas cartas no reciben ninguna condenación, no reciben ninguna llamada de atención, sino solamente halagos y ánimo. Jesucristo alaba a ambas iglesias. Son las dos únicas iglesias donde se ve una fidelidad notoria, sobresaliente de los cristianos, de los creyentes en aquellas ciudades. Y es llamativo ver porque en ambas ciudades padecieron persecución los creyentes por su fe en Jesucristo. Pero en esta noche, rápidamente compartiéndote la pantalla, vamos a tratar el tema de la iglesia de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia, como hemos estado acostumbrando nosotros habitualmente a poder desarrollar nuestros estudios, quedaba, y si tú ves ahí, entre Sardis y la Odisea, que la Odisea, si Dios quiere, la próxima semana podríamos ya ir concluyendo lo que es el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Por qué es importante notar esto y lo he sobremarcado en el mapa? Porque la iglesia de Filadelfia quedaba en un valle y en un punto estratégico muy en particular, a diferencia de las demás ciudades citadas en el libro de Apocalipsis. Y es llamativo porque era un lugar también bastante comercial. Sin embargo, déjame darte algunas referencias de la ciudad. La iglesia o la ciudad de Filadelfia era una ciudad de Asia Menor que aún hasta el día de hoy existe. En Turquía, bajo el nombre de Alaseir. ¿Ya? Este es el nombre de la actual ciudad. Esta es una foto de la actual ciudad de Alaseir. A ver, lo vuelvo a poner ahí. ¿Ya? Este es lo que sería la actual y moderna ciudad de Filadelfia. En Estados Unidos también hay una ciudad de Filadelfia conocida como la ciudad del amor fraternal.
Otro aspecto es importante que debemos notar es que fue fundada por el rey de Pérgamo, de justamente la ciudad que hemos visto ya anteriormente, quien le dio el nombre a la ciudad por el amor que le tenía a su hermano Filadelfo. De ahí viene justamente el término de Filadelfia. Literalmente significa, como te dije al principio, amor fraternal. Otra cosa que es importante notar de la ciudad es que era una ciudad muy próspera en su comercio, el cual floreció por estar situada en la ruta principal comercial de la región. Esta ciudad está localizada en un punto estratégico entre las fronteras de varios imperios. En realidad son tres en particular, tres ciudades notorias e importantes que más adelante te los voy a citar. Era, o se le llamaba en aquel tiempo, la puerta que unía el este y el oeste. Otra cosa que es importante es que Filadelfia se encontraba en una región volcánica. En un sentido positivo, esto ayudaba a que su tierra fuera muy fértil y especialmente para el cultivo de viñedos. Sus vinos llegaron a ser muy reconocidos y apreciados. Ellos también tenían una celebración muy parecida a la que hay acá en nuestro país, en el sur, en Ica básicamente, que es la celebración de la vendimia en especial. Algo muy similar. Pero en un sentido negativo, la ciudad tuvo que ser evacuada en varias ocasiones por amenazas de erupción o temblores fuertes. Vamos a ser más claros, terremotos. También está situado en una falla geológica y en 2 ocasiones fue destruida por terremotos, aunque luego fue reedificada. ¿Sí? Algo más. Así que estos 2 aspectos son importantes para después ver por qué Jesús dice que haría la iglesia como una columna fuerte. ¿Ya? Otra cosa es que Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas, ya que ahí era su cultivo principal, la uva, y de la uva evidentemente hacían el vino, y lamentablemente se le llamaba la pequeña Atenas no como un sentido de elogio, sino porque había demasiada perversión debido a sus numerosos templos y festivales paganos. Los creyentes de aquella ciudad tenían que contender contra la fuerte corriente pagana. También recibieron un fuerte rechazo por parte de la colonia judía de aquel lugar. Los judíos, o los que se dicen ser judíos y no lo son, que hemos visto en el versículo 9. Otra cosa, el dios principal, por ser el vino, es el dios Baco, por ser el vino justamente el producto principal. Así que nosotros sabemos que los griegos deificaban todo, ¿cierto? Y parte de esta celebración era celebrar al dios de vino llamado Baco. Pero ustedes saben que detrás del alcohol siempre hay inmoralidad, hay paganismo, hay incluso embarazos no deseados, como hasta el día de hoy, sobre todo en nuestro país y otros países de Latinoamérica, se acostumbra a hacer. Así que imagínate cuán difícil era para los creyentes rechazar el estilo de vida, habiendo ya conocido la verdad. Rápidamente vamos a las referencias de Jesucristo. ¿Quién es el remitente? La Biblia lo llama de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La palabra santo que tienes ahí en tu Biblia es esta de acá. Yo le he puesto para que puedas tomar nota de este principal, notable y definitivamente atributo único que solo le pertenece a Dios. Si hay algo que Dios sobresale en todos sus atributos, uno de ellos es su santidad en primer lugar. La palabra santo es la palabra haios en griego, que tiene que ver con cosa terrible, sagrado, puro, apartado. Jesucristo es el santo, el puro, el apartado. La Biblia nos enseña que su santidad hizo caer a los romanos y a la turba y la chusma que vinieron en aquella noche a arrestarle mientras él oraba en el huerto. La Biblia nos enseña que esa santidad fue vista en un pequeño ápice por Pedro, Jacobo y Juan cuando él se glorificó en el monte Carmelo, en el monte de la transfiguración, se transfiguró, dice la palabra de Dios,
quienes estaba hablando incluso con Moisés y Elías. La Biblia nos enseña que personas que reconocieron la santidad de Dios no tuvieron una sola salida, y era simplemente caer y postarse sobre el rostro de aquel que es llamado santo. La Biblia nos enseña lo siguiente, hermanos, puesto que la iglesia recibe el nombre de la ciudad de Filadelfia, porque la palabra Filadelfia, por lo general, son 7 veces usados en el Nuevo Testamento. La séptima ocasión es y que sería la última, es la que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 3. La expresión habla de un amor fraternal, una iglesia que fue denominada por el Señor Jesucristo y alentada por ser llamada una iglesia fiel. Y es importante que nosotros notemos esto de la santidad, puesto que no se puede ser fiel, no se puede ser una persona que entiende ahora a quién le pertenece, a menos que reconozca que el que llama es santo. Éxodo capítulo 15, versículo 11 dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso, dice el texto ahí, en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? ¿Lo vieron, hermanos? Es llamativo, resaltante ver la majestad de Dios en su santidad. Isaías 47:4 dice, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. ¿Cómo es llamado Dios en el Antiguo Testamento? El Santo de Israel. El libro de Isaías mismo, 40:25, dice, ¿a quién? Cuando está hablando de los ídolos, que lamentablemente con los cuales el pueblo se corrompió y empezaron a hacer de madera, de escultura. Y Dios reclama y hace esta pregunta, ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea igual? ¿Dice quién? El Santo. Y después está toda una descripción. Pero acá Dios se denomina como el Santo, como que se presenta en el libro de Apocalipsis como el Santo, a quien que se le debe temer. Otros pasajes en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo iba a nacer, la Biblia nos dice que el ángel Gabriel se le presentó a María. Y la Biblia nos dice lo siguiente en Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, esto es una respuesta, ya que María había preguntado, ¿cómo será que yo voy a quedar embarazada, ya que no conozco varón? Claro, todavía no había tenido intimidad con aquel que iba a ser su esposo, en este caso José. Bueno, el Espíritu le responde a través del ángel y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, miren el texto, Jesucristo antes de que nazca físicamente se le describe así, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ahí está. ¿Quién es Jesús? El santo del Antiguo Testamento, el santo de Israel. Por eso es Dios. Antes de encarnarse, antes de la concepción misma de Jesús para tomar forma humana, ya es llamado santo por los mismos ángeles. Si tú ves Marcos 1:23 al 24, cuando Jesucristo estuvo en la sinagoga, ocurrió un hecho muy en particular. Miren la lectura ahí, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, es decir, un endemoniado. Y claro, el demonio, o los demonios que poseyeron a este hombre, dijeron lo siguiente de Jesús, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Observa cómo lo llaman los demonios, el Santo de Dios. Hasta los demonios creen y tiemblan, dice el libro de Santiago. Ahí está. No hay duda de que Jesucristo es el Santo. Primera de Pedro 1:16, para hablar de nuestra vida como un peregrino y cómo deberíamos vivir en manera santa, nos dice lo siguiente, porque escrito está, sed santos, porque yo, es decir, Dios, soy santo. Ahí está. Claro, el mismo Dios es santo y nos llama a vivir una vida de santidad. Así que tú puedes ver acá que Jesucristo es denominado el santo.
Y claro, nosotros necesitamos entender y jamás omitir este gran atributo de Jesús, el santo. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos bien esta característica en particular del Señor Jesús, vamos a vivir de manera que Él nos llamó. Incluso la Biblia nos dice que Él nos salvó, pero también nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su misericordia. Por eso la Biblia nos enseña este atributo en particular de Jesús. Otra cosa con la cual Él se presenta. Jesucristo se presenta como el sincero. Por favor, miren conmigo Apocalipsis capítulo 3. Otro aspecto en el versículo 7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, pero también dice, y el verdadero. La palabra verdadero, yo le he puesto acá sincero por su raíz en sí. Es esta, es la expresión en griega aletzinos, que significa sincero, genuino, es decir, sin esconder, sin ocultar. Va a ser más preciso, el auténtico. Ahora, ¿por qué es Jesucristo presentado a sí mismo de esta manera en este lugar? Claro, en medio de que los creyentes vivían en tanto paganismo en esta ciudad, tanta idolatría, y muchos de ellos no sabían en quién creer. Bueno, Jesucristo se presenta como el sincero, el auténtico, el verdadero, el genuino, el que no esconde nada. Y es llamativo porque esto es en comparación a los ídolos con los cuales la ciudad estaba dedicada a incluso a cometer actos perversos. Otra cosa que es llamativo y resaltante ver de la expresión sincero o verdadero, porque en contraste con la segunda venida de Cristo, cuando Él se presenta por segunda vez, se va a presentar de la misma manera, pero en contraste con su segunda venida, Jesucristo advirtió que antes que Él venga, esto sucedería, hermanos. Lucas 21:8 dice, Él entonces les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. No dice pocos, sino muchos. ¿Qué es lo que van a decir, hermanos? Miren el texto, yo soy el Cristo. Eso es lo que van a decir, van a presentarse, van a falsificar su venida, van a falsificar su persona. Y probablemente, como dice Apocalipsis y otros textos que van a ser grandes señales, van a falsificar su poder. Incluso el anticristo va a falsificar su muerte y su resurrección, porque en el libro de Apocalipsis, justamente que estamos estudiando más adelante, en el capítulo 6 en adelante, se le escribe al anticristo como alguien que tenía una herida mortal que fue sanada. Es decir, parece ser que hasta va a falsificar la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso dice Jesús, porque el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Apocalipsis 6:2, que tienes ahí en tu pantalla. Juan dijo esto justamente del anticristo. Observen cómo él va a venir a este mundo. Dice, y miré, y aquí un caballo blanco. Es llamativo, es resaltante y notorio cómo va a tratar de imitar hasta cómo viene Jesús. Dice, un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora yo quiero que veas el contraste entre la venida de Cristo, que es la que aparece en Apocalipsis 19. Este sí es el Cristo. Miren lo que dice el texto. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo que blanco, muy similar, ¿vieron? Y dice el texto, y el que lo montaba. Pero ahora, ¿cómo se llama el que lo montaba? Se llamaba fiel, y ahí está el término, verdadero. Y con justicia juzga y pelea. ¿Por qué fiel? Porque es el verdadero. Y para dejar muy por sentado, hermanos, que Cristo es el verdadero, Juan en su primera carta, primera epístola, para ser más específico, el capítulo 5, versículo 20, él aclaró lo siguiente, ya que justamente en el contexto del cual él escribe primera de Juan, incluso las dos epístolas después, su contexto es los muchos anticristos, el espíritu del anticristo, que ya habían salido de la iglesia al mundo. Y él dice lo siguiente, pero sabemos,
Hermano, grábate este versículo. Pero sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿no?, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es ¿qué? Verdadero. Y estamos, ¿en quién? En el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Dice el texto ahí, en su Hijo Jesucristo. ¿Qué más es Jesucristo? Miren el texto. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué más? La vida eterna. Lo vuelvo a recalcar esta última parte. Yo lo puse y resalté con otro color las veces que se pronuncia la palabra verdadero, porque este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero. Por eso Juan en su primera carta, o la carta, o el Evangelio de Juan, dice en Juan capítulo 1, versículo 15, nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesucristo, antes de ascender a los cielos, antes de morir incluso, para ser sepultado, resucitar y ascender, vio turbación en los discípulos cuando Él les habló que Él moriría y de la manera como moriría. Y claro, Él va a decir, no se turbe vuestro corazón. Y ahí aparece la pregunta que le hace uno de sus discípulos, ¿lo recuerdan? Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad. Porque ellos se enfrentarían mucha confusión cuando Cristo ascendería. Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, les aseguró que Él es el auténtico, que Él es el Cristo, que Él es el genuino, que Él es el sincero, el verdadero Dios y la vida eterna. No hay Dios como nuestro Dios, único, auténtico, sin comparación alguna. Jesucristo se presenta de esta manera muy profundamente doctrinal en su carácter a esta iglesia en especial. ¿Qué más? Si tú lees versículo 7, la última parte dice, el que tiene la llave de David. Así que yo voy a poner acá el soberano. ¿Por qué? Porque dice el que tiene la llave de David. Y dice, y el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Esto es una expresión porque Jesucristo dice la llave de David. Así que esto nos lleva al Antiguo Testamento. Y como te dije la semana pasada, no se puede estudiar el Apocalipsis sin conocer el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si tú ves Isaías 22, 20 al 22, Dios mismo le habla a Isaías, a quien describiría muy en particular a este personaje o el mayordomo según Segunda de Reyes 18, llamado Eliaquim. Dice el texto, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Y dice el texto, ¿quién era este hombre en particular? Y lo vestiré de vestiduras, lo ceñiré de tu talabarte. Está hablando de el prospecto que Jesús haría, el prototipo o el arquetipo de Eliaquim que vendría en el futuro, que es Jesús acá. Pero ¿quién era Eliaquim? Dice, lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en tus manos tu potestad. Será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y el texto dice, y pondré. ¿Qué iba a poner Dios? La llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Quién era este hombre, este personaje? Era el hombre que poseía una llave donde estaban los tesoros de la casa de David. Y claro, cuando Eliaquim cerraba, nadie más podía abrir, porque él es el único que poseía la llave. Y claro, cuando Eliaquim abría, nadie la podía cerrar. Era la única persona que podía abrir y podía cerrar. Y esto nos habla en la Escritura de abrir y cerrar. Nos habla de su soberanía. Y ahorita vamos a ver en el siguiente versículo, en unos momentos, en el versículo 8, para ser más específico, esa soberanía y esa potestad para abrir y cerrar. Así que Jesucristo es el arquetipo de Eliaquim en el Antiguo Testamento. Tenía las llaves de los tesoros del rey, en este caso del reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo que el reino de los cielos ya está entre vosotros? Le dijo a los judíos. Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado y sufre violencia, incluso más adelante en el Evangelio de Juan diría Jesús.
Y claro, porque el reino de los cielos se trataba del el rey que vendría. Por eso él da sus parábolas, por eso él da sus expresiones del reino de los cielos, las parábolas de los reinos o del reino, para hablar de cómo será su gobierno. Por eso da la bienaventuranza después. Y claro, después da los misterios del reino. Así que Jesucristo es el rey, el santo, el sincero y el soberano. Ahora, esto tiene que animarnos, porque Jesucristo es el santo el día de hoy también. Y un día ese santo vendrá. Y ese santo, si tú le has entregado tu vida a Cristo como lo hizo este hombre, ya somos santificados por medio de Jesucristo, dice 1 Corintios 6:11. Por medio del Espíritu de Cristo que hizo morar en nosotros, nos ha santificado, nos ha lavado, nos ha justificado, nos hizo una nueva criatura. Y ahora también nos apartó y ahora somos de Él. También nosotros entendemos que ahora andamos en la verdad, ya no en la mentira, ya no en la falsedad, y por eso nos llama a vivir una vida en la verdad. Pero también entendemos que nuestro Señor es el soberano. Sus últimas palabras, antes de ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos, mientras Él era alzado, toda potestad me es dada. ¿Dónde dijo Él? En el cielo y también en la tierra. Toda potestad, Él es el soberano. En el cielo y en la tierra, pero después da la responsabilidad del hombre. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, ya que Él es el soberano. Y esta es la doctrina que a mi manera de ver, hermanos, trae más consuelo en el corazón de un cristiano. De saber que Dios tiene el control de todo, que no ha perdido el control para nada, que sigue estando, como dice el libro de Daniel, el cielo gobierna. Por supuesto que sí. Así que aquí podemos ver un poquito las características de Jesucristo muy especiales para la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver rápidamente su reconocimiento. Veamos un poquito el reconocimiento. Voy a salir de la pantalla y dan lectura conmigo en el versículo 8. Dice, yo conozco, observa el texto, dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, claro, porque Él es el soberano, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque Él tiene las llaves de la casa de David, ¿no? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, ¿cómo se presenta y cómo halaga Jesucristo a esta iglesia? He puesto delante de ti una puerta abierta. La expresión de su soberanía nos habla de oportunidad, una puerta abierta. Jesucristo va a dejar una puerta abierta, pero el problema es que después dice, aunque tienes poca fuerza, la palabra poca fuerza, poca es micro en griego y fuerza es dunamis, donde habla de una acción. Es decir, que la iglesia carecía de fuerza en sí misma. Es decir, que la iglesia no tenía vigor humano para que entendamos. No tenía una fortaleza fundada en el liderazgo de la iglesia. La Biblia nos dice, y Jesús reconoce y exalta esta iglesia, porque tenía poca fuerza. ¿Cómo es eso, hermano? Y claro, a veces uno se pregunta cuando uno está con fuerza, pero hasta por los suelos, es decir, sin nada de fuerza, o desanimado para hablar justamente la palabra sin fuerza, cuando son los momentos donde menos queremos hacer para Dios. Pero es justamente que Jesús dejaría una puerta abierta por razón de que esta iglesia no tenía una fuerza en sí mismo como tal. Y es lo que yo marqué en mi Biblia, hermanos, es esta expresión, he puesto. O sea, la puerta no se abrió por casualidad. Dice el texto ahí, he puesto delante de ti. ¿Quién es el que da las oportunidades? ¿Quién es el que abre puertas y nadie puede cerrar? ¿Qué quiere decir todo esto? Dios es el que la abre. La expresión puerta abierta, en otros pasajes, evidentemente nos habla de las oportunidades para sembrar o predicar o ser testimonio a un mundo que se pierde por medio del evangelio, hermanos.
Esta expresión se repite en otros textos alternos. Por favor, miren conmigo. Primera de Corintios 16. Pablo, el apóstol, dice lo siguiente y les cuenta a los corintios, en Primera de los Corintios 16, el versículo 8 y 9, lo siguiente. Doy lectura. Pero, Primera de Corintios 16, 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Grande y eficaz. La expresión grande es mega, una mega puerta. Y muchos son los adversarios. Dios le abrió en medio de una oposición una puerta grande y eficaz para la predicación del Evangelio al apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, ahí mismo, capítulo 2, el versículo 12, por favor. Miren lo que les cuenta en su segunda carta. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta, dice ahí, en el Señor, no tuvo reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Pero ¿qué menciona acá? Se me abrió puerta. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando el Evangelio. Otra vez, oportunidad. Colosenses capítulo 4, miren. El versículo 3, Pablo pide algo muy especial que oren los colosenses por él. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, ¿ves? Que nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Es decir, que las cosas que le sucedían a Pablo no detengan el avance del Evangelio. Esto es lo que él va a decir en Filipenses. Esto es lo que le va a confirmar con toda convicción a Timoteo, que él sufría manera de malhechor, pero la palabra es nuestra presa. Y yo quiero ser bien claro, hermano, este tiempo de pandemia en particular no detiene el progreso ni el avance del Evangelio. No lo puede hacer. Tal vez detenga su manera de hablar. Tal vez alguno de nosotros hemos callado por meses, pero yo espero que a través de este mensaje usted entienda algo y que tenemos que verlo de esta manera, que esta pandemia es una puerta abierta, es una oportunidad para compartir de Cristo, para hacer hincapié del Evangelio, porque ay de mí si no predico el Evangelio. El fruto del justo, dice Proverbios, es un árbol de vida. Pero el que gana almas es sabio, dice la Escritura. Y tenemos que entender que es Dios que nos está dando una oportunidad, queridos hermanos, para abrir nuestra boca y hablar las buenas noticias en medio de tanta muerte, de tanta desesperanza humana. Tenemos que hacer ver al hombre lo que Juan dice en el capítulo 11, palabras textuales de Jesús, que todo aquel que cree en mí, dice Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Predica eso. Comparte, porque tal vez vamos a morir. Si no es por esto, y si Cristo no viene antes, será por otra manera. Pero el que esté muerto, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y necesitamos enseñar al hombre y expresarle el amor de Dios que se derramó y ahora manda a las personas que se arrepientan. ¿Por qué? Porque Dios todavía le da una oportunidad al ser humano. Como un día nos lo dio a nosotros, estas puertas abiertas a veces son estorbadas. A veces hay impedimentos para que estas oportunidades no se aprovechen. Claro, Primera de Tesalonicenses 2:18, Pablo citó lo siguiente. Él quería ir a Tesalónica. Claro, no pudo ir por una razón. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. La expresión ahí nos impidió. Así que a veces Satanás estorba, impide, pero no solo Satanás, hermanos. El mismo Dios lo hace a través del Espíritu de Dios. Hechos capítulo 16. Si me sigues con la lectura. Hechos capítulo 16, Pablo quería ir a Asia, justamente a las regiones donde comienza la iglesia de Éfeso y todas las demás, y el capítulo 16, versículo 6, dice lo siguiente,
atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue, mira el texto, prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y uno dice, pero ¿cómo Dios va a prohibir? ¿Por qué Dios lo va a interceptar a Pablo para que no predique? ¿Cómo es eso? ¿Que Dios no quiere que la gente conozca de él? No, el tema es que el lugar todavía no estaba preparado, no era el tiempo de Dios como usamos hoy. Después Pablo iría, y claro, mira las 7 iglesias de Apocalipsis, uno se pregunta, ¿cómo es que llegó el evangelio ahí? La predicación a través de este hombre. Eso es evidente, se empezó a cultivar la semilla de la salvación. Por eso el versículo 7 dice, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Otra vez. Y claro, más adelante, el versículo 10, se le presentó a Pablo la visión de un varón macedonio, y claro, él entendió que Dios le llamaba para justamente, dice el versículo 10 al final, les anunciásemos el Evangelio. Pablo quería ir cantidad de veces a Roma, hermanos. Si tú lees Romanos 1, él va a decir que era su deseo ir, pero Romanos 15, él habla muy especial a los romanos ya casi al concluir su carta. En el versículo 22 dice, por esta causa me he impedido muchas veces de ir a vosotros, es decir, a los romanos. Claro, aquí no quería predicar en una metrópolis como era Roma, que era el centro del mundo de aquel tiempo. Pero no teniendo más campo en estas regiones y desde hace años ir a vosotros deseándolo, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y más adelante en el versículo 31 dice, 30 y 31, él pide que oren, y el 31 dice, para que sea librado de los rebeldes, que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Ahora mira el 32, para que con gozo llegue por la voluntad de Dios. Marque esa expresión. Por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. Claro, Pablo quería ir como predicador y con el tiempo y la historia nos cuenta, iría, y la Biblia lo confirma, preso en cadenas. Igual cumpliría la voluntad de Dios. Quien se le apareció en el libro de Hechos 23:11, cuando Jesucristo le dijo, ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí aquí en Jerusalén, es necesario que vayas a Roma. Y Dios en Jesucristo, Apocalipsis 3, volvamos, le dejó esta oportunidad a la iglesia. Ahora, hermanos, vamos a ser claros. Son días de oportunidad. Y creo que Dios, con toda sinceridad les digo, nos ha abierto una puerta para el Evangelio. Nos ha abierto, no sé si una mega puerta, pero hay una puerta donde las personas todavía pueden escuchar. Claro, uno ve la maldad, uno ve la violencia, y es verdad. Uno no puede ignorar estas cosas. Que el corazón del hombre se ha vuelto duro, pero ¿qué solución le damos? ¿Qué solución Dios pone? El Evangelio. Y el que creyere, dice la Escritura, será salvo, y el que no creyere será condenado conforme al Evangelio, según Romanos capítulo 2. Otra cosa, así que, perdón, que vuelva a recalcar, la puerta abierta nos habla de oportunidad, de aceptar los desafíos. La otra cosa que Jesús le dice a esta iglesia es, he puesto delante de ti una puerta abierta, capítulo 3, versículo 8. Y dice el texto, porque aunque tienes poca fuerza. A ver, si puerta abierta nos habla de oportunidad de aceptar el desafío, poca fuerza nos habla evidentemente de debilidad. Y claro, y tenemos que entender algo, y les voy a decir con toda claridad. Esta iglesia estaba desprovista de fuerza en sí misma, pero no del poder de Dios. Por eso Dios le abrió la puerta a esta iglesia. Y yo quiero ser bien claro para decirte que la obra de Dios no se hace en la energía de la fuerza humana o la capacidad o el intelecto o todos los años de experiencia que nos puedan dar. Se hace en el poder de Dios. Y no interesa cuán débil nos sintamos. Porque a veces la debilidad física o anímica nos estorba de aprovechar esta oportunidad. Y bueno, Jesucristo sabía que esta iglesia tenía poca fuerza. Como te dije, la palabra poca fuerza es micro dunamis, es decir, microfuerza. Y Juan 15:5, Jesucristo dejó algo muy por sentado. Separados de mí, nada podemos hacer.
No podemos hacer la obra de Dios en nuestra fuerza, pero todo lo puedo en Cristo, porque Él me da las fuerzas, dice otra versión, que nos fortalece. Él nos capacita para hacer y cumplir el llamado que Él nos dio cuando nosotros creímos en Él. Si tú ves Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9, una mujer que había sido estéril cuando da luz a Samuel, Ana en particular, ella dice lo siguiente. Primera de Samuel 2:9 dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. ¿Por qué? Porque nadie será fuerte por su propia fuerza, nadie. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Salmo 147:10. Quiero aclararles esto para que podamos depender del poder que Dios da. Salmo 147:10 dice lo siguiente: no se deleita en la fuerza del caballo. Claro, el caballo nos habla de un poderío militar. Dios no se deleita en eso, ni se complace en la agilidad del hombre, podríamos decir, ni en la capacidad del ser humano. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Por eso Isaías dice, los jóvenes corren y se cansan, caminan y flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿qué cosas tienen, hermanos? Nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, porque reconocen que aunque no hay fuerza en sí misma, dependen del poder de Dios, como dice Corintios, segunda de Corintios 12:9, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ya no hay que confiar en uno mismo, sino la dependencia total de Dios. Así que la puerta abierta nos habla de una oportunidad de aceptar el desafío. La poca fuerza nos lleva a la dependencia de Dios. Claro, Proverbios 20:30 dice muy claro, ¿no? El caballo se alista para el día de la batalla, pero de Jehová es la victoria. Nosotros nos podemos alistar, nos podemos preparar, pero solo Jehová da la victoria. Si vamos a nuestro hogar, y aunque tenemos poca fuerza, podemos decir, en la crianza de nuestro hogar estos días tan duros, podemos decir, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Y cómo le damos protección y sustento a nuestra familia? Si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Dónde nos lleva todo? A la persona de Dios. John Stott dijo lo siguiente: ni la riqueza, ni la influencia, ni, dice, los esquemas promocionales, ni la elocuencia del púlpito, ni la armonía de los músicos pueden realizar un ministerio tan efectivo. Solo el Señor abre puertas y solo el Señor da las fuerzas para ejecutarlas. Y claro que es verdad. Por eso es importante que dependamos del Señor. Tal vez este tiempo de pandemia, hermano, necesitamos aceptar el desafío en las fuerzas que Él da, en el poder que Él da. Si usted es creyente, usted tiene el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Repítalo conmigo en casa, ahí donde está. Porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Al judío primeramente y también al griego. Es el poder de Dios dado a nosotros. Primera de Pedro 4:10-11 nos dice que si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Dios da poder. Dios nos da el poder para hacer la obra y que Él pueda tener su beneplácito, su complacencia en nosotros. Necesitamos aprender a depender de Dios. Este es un valor que no podemos ignorar. Y aunque tienes poca fuerza, Jesús sabía de la debilidad de esta iglesia. Y Jesús sabe nuestras limitaciones, por cierto. Jesús conoce nuestra debilidad, pero nos ha abierto una puerta para compartir de Jesús. Abra su boca, hermano, hermana querida, comparta, siga invitando hermanos a conectarse por medio de estos medios, sean los jóvenes, los varones, las damas, con los niños. Ha crecido el número de niños y uno se goza al ver cómo los ministerios están creciendo, lo que antes no podíamos alcanzar, tal vez en nuestra vida normal, tal vez estos días sean un tiempo de mayor auge. Aceptemos el desafío que Dios tiene para nosotros. Pero también dice al final, dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Puerta abierta nos habla de oportunidad. Poca fuerza nos habla de dependencia. Pero acá dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Firmeza nos habla evidentemente de lealtad. No negar a Jesús y guardar su palabra nos habla de lealtad. Fueron leales, no se preocuparon por lo que no podían hacer. Como dijo Dwight Moody, no me preocupan las cosas que no puedo hacer, sino las que sí puedo hacer en la voluntad de Dios y no las estoy haciendo, porque de esas Dios me va a pedir cuenta, de esas Dios, el soberano, me juzgará. Lo vuelvo a repetir, no me preocupan las cosas que no puedo hacer, sino las que sí puedo hacer en la voluntad de Dios y no las estoy haciendo, porque de esas cosas Dios me va a pedir cuenta, de esas cosas el soberano Rey me va a juzgar. Así que necesitamos aprender a ser leales. Miren el versículo 9, parte de las circunstancias cuando ellos fueron leales. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Dónde aparecieron estos? Justamente en Apocalipsis 2, en la iglesia de Esmirna. Justamente ellos aparecen ahí. Justamente ellos aparecen en esa situación para estorbar, para traer problemas. Es un fastidio ver a estas personas. Otra vez están entreponiéndose a la fidelidad y lealtad de los cristianos. Aparecen en varias iglesias. Y claro, Dios aborrecía las obras de estos, de esta ideología, de esta secta, podríamos decir, personas que obligaban a judaizar, personas que obligaban a la ley y entraban de una manera muy sigilosa y disfrazada para reducir a los creyentes a esclavitud, como dice el libro de Gálatas capítulo 2, llamados falsos hermanos. Y claro, Satanás sabía la puerta abierta que Jesús dejó y quiso estorbar y distraer a la iglesia. Claro, porque estas personas no están sino para distraer. Versículo 9 dice, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. A mi mente tuvo que venir el apóstol Pablo, porque si hay alguien que era de la sinagoga, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, celoso de las tradiciones, era un emblema para el judaísmo, era el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Escogió el mejor, dobló su corazón, lo convirtió, y luego el perseguidor lo hallamos predicando con una pasión única sobre el Hijo de Dios, demostrando por las Escrituras, dice el libro de Hechos, que Jesús es el Cristo. Solo Dios puede hacer esto. Y tal vez la gente que se opone, hermano, un día, por la predicación de la verdad, si somos fieles a Dios y somos leales en no negar su nombre y guardar su palabra, tal vez Dios permita que nuestros ojos vean a muchos que se oponían, que se rinden a los pies del Salvador. Amén. Que Dios nos permita hacerlo, seguir siendo leales y dejemos el resultado de la oposición al Dios de los cielos, al Dios soberano. Por eso Jesús ahora va a hablar de recompensas para esta iglesia. Va a hablar de recompensas muy especiales para gente que en tiempos duros sigue siendo fiel. Versículo 10. Por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, observa el texto, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Primero, el triunfo sobre sus enemigos. Versículo 9. Haré que vengan y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Segundo, ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, hay varias posiciones en cuanto a la tribulación. Si la iglesia va a atravesar o no. No dice acá, te guardaré cuando comience la hora de la prueba. No dice acá, te guardaré
a la mitad de la hora. Dice acá, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto aclara de una vez por todas que la iglesia es sacada antes de la tribulación. Como dice Primera de Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos. Como dice Primera de Tesalonicenses, cuando se toque la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos, si estamos vivos, transformados y estaremos siempre con el Señor. Como dice Segunda de Tesalonicenses, nosotros tenemos otra esperanza porque no hemos sido puestos para ira, más bien Cristo, según Primera de Tesalonicenses 1, nos libra de la ira venidera. Así que aquí vemos que esa hora de prueba que ha de venir, y dice acá, sobre el mundo entero. Hubo una hora de prueba antiguamente, el diluvio, sobre el mundo entero. ¿Qué hizo Dios primero con Noé? Lo metió al arca, guardó a los suyos, y ahí vino el diluvio. Cuando Lot afligía su alma en Sodoma y Gomorra, aun cuando él vivía de una manera desordenada e impía, ya acostumbrada a los hechos de los perversos de Sodoma y de la ciudad de Gomorra, afligía, dice, su alma cada día viendo los hechos inicuos según segunda de Pedro. ¿Qué hizo Dios primero? Sacó a Lot y hizo llover fuego y azufre sobre la ciudad. Así que podemos ver que los juicios de Dios no cayeron sobre los justos, primero fueron sacados. Si hablamos del relato más conocido en Egipto, cuando Dios traía las plagas y poco y progresivamente destruía Egipto por la necedad y terquedad y obstinación del líder de Egipto llamado Faraón. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde vivía la nación de Israel, los hebreos llamados en ese tiempo, fueron preservados, fueron guardados. Dios preserva a los suyos. Por eso dice la expresión acá, te guardaré. Y justamente es la palabra tereo en griego, que significa custodiar, significa preservar. Y claro, Dios lo hará. Dios un día tocará la trompeta. Y un día descenderá y nos llevará con violencia, con fuerza. De ahí sale el término arrebatamiento. Seremos arrebatados, sacados violentamente de este mundo. Y entonces se manifestará el inicuo llamado el anticristo, la hora de prueba que ha de venir sobre los que, mire esa palabra, moran en la tierra. La palabra morar significa los ciudadanos de este mundo. Y nosotros, hermanos, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Así que aquí vemos que Dios guarda a los suyos. Y si yo usara el Apocalipsis del 1 al capítulo 3, 19 veces se menciona el término iglesia, pero a partir del capítulo 4 hasta el 19 más o menos, no hay mención de la iglesia. Lo que hay mención es de ancianos que representan a la iglesia. ¿Y saben dónde están esos ancianos? En el cielo, delante del Cordero. Y otra cosa, la porción más específica y amplia de la tribulación se encuentra del capítulo 4 en adelante, hasta el capítulo 18 más o menos de Apocalipsis. ¿Por qué no aparece el término iglesia ahí? Porque otra vez, ¿qué promete Jesús? Que nos va a guardar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Versículo 11, aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios tiene una recompensa. La palabra recompensa nos anima hoy, no para el futuro, hoy, a trabajar en pos del futuro. Nos anima hoy a ser fieles a nuestro Señor. Colosenses 3, versículo 23, esta palabra que aparece corona, es estéfanos, que ya lo hemos visto anteriormente. Y Colosenses 3, ¿cómo podemos ganar esa corona? Bueno, la Biblia nos dice en el versículo 23, dice, todo lo que hagáis,
Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, ¿qué sabemos? ¿Qué sabe un cristiano si sirve a su Señor? Que dice aquí que del Señor recibiréis recompensa. Ahí está. De la herencia porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué recibiremos del Señor si le servimos con un sincero corazón? Recompensa. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, porque claro, la profecía tiene que ser práctica en nosotros, de una manera concreta y no solo teórica. Mateo 6:2 dice el texto, cuando pues deis limosna, atención hermanos que tienen el don de dar, que yo creo que Dios todavía sigue dando este don, ¿eh? El don de dar, ¿no? Los generosos y para todos también. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, podríamos decir hoy ofrenda o diezmo, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, para que sea tu limosna o otra vez diezmo, ofrenda en secreto, y tu Padre que ve en secreto, mire la palabra que usa Jesús, te recompensará en público. Dios tiene una recompensa para el fiel. Filipenses capítulo 3, versículo 14. También Pablo habla de esta recompensa en Filipenses 3, versículo 14. Le doy lectura, si me siguen ahí con la mirada. Dice el texto, prosigo a la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un premio para el fiel. Hay recompensa para el hombre que le sirve y que le es leal y que se preserva sirviendo lealmente a su Señor. ¿No nos dice eso Corintio, hermanos? Así que, hermanos y amados, dice el texto, que debemos seguir creciendo en la obra de Dios porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca es en vano servir a Dios. ¿No nos dice Hebreos 6:10, pasajes muy conocidos, que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de fe que hemos mostrado hacia los santos y sirviéndoles aún? Sirva al Señor con todo el corazón. Dios anima a esta iglesia que tenía una recompensa, le daría triunfo sobre sus enemigos, serían preservados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esto nos habla a seguir y permanecer estables en la adversidad. Pero el versículo 12 dice algo muy especial. Al que venciere, y todo cristiano es más que vencedor, lo vamos a repetir hasta concluir estas 7 iglesias, al que venciere, yo lo haré, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué hace Jesús a un cristiano leal? Columna en el templo de mi Dios. Te dije al principio, en los rasgos y descripciones de la ciudad, ellos quedaban ubicados en un lugar de muchos terremotos. La historia nos cuenta que la ciudad de Filadelfia fue destruida 2 veces y reconstruida 2 veces. Y claro, por demasiados movimientos de terremotos, ¿saben lo que la gente hacía? Salía de la ciudad. Se iban para nunca más volver. Los problemas en esta vida, y vamos a ser más específicos, esta pandemia en especial, los problemas de salud, económicos, no pueden doblegar a la iglesia. No la pueden doblegar. No lo pueden hacer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque su autor es Jesús. Y la Biblia nos enseña que Él es la roca inconmovible de los siglos. Él es la roca, el fundamento sobre quien está puesta nuestra iglesia. Nadie puede poner otro fundamento, dice Corintios. Su obra es perfecta, completa. Justo y recto son sus caminos, dice Deuteronomio 32:4. Salmo 62:2 nos habla de que podemos orar esa roca y Él pondrá nuestros pies en lugar espacioso. Nos habla de estabilidad. Isaías 26 nos dice
que debemos confiar en Jehová de los ejércitos, eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Dios es la roca. La Biblia nos dice acá que Él haría de esta iglesia una columna. ¿Para qué sirve una columna? Para sostenerla con los movimientos telúricos. Claro, los movimientos destruían a la ciudad, pero el que confía en Cristo Jesús no será conmovido jamás. Como dice el libro de Isaías, el que creyere en la roca, en Cristo Jesús, no será avergonzado, no será confundido, será estable eternamente y para siempre. Crea en Jesucristo, mantenga su fe en el Salvador, ponga su mirada en el Señor, y el que en Él cree no será avergonzado. Por eso habla de una columna firme, fuerte, contra todo movimiento. Y podemos repasar la historia, hermanos, que movimientos de persecución contra la iglesia se dieron. Desde sus comienzos Jesús habló de esto, lo profetizó con toda claridad. ¿Pudieron destruir a la iglesia? Por supuesto que no. La iglesia sigue en pie. 3 pensamientos finales para concluir este mensaje. Pensamientos que necesitamos llevar en esta noche, meditar antes de dormir. No es, pensamiento número 1, no es cuestión de las circunstancias, es cuestión de fidelidad. No es cuestión de las circunstancias, es cuestión de fidelidad. Dice el texto, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Pero claro, el versículo 10, habían guardado la palabra de su paciencia. En tiempos difíciles, en tiempos críticos, no es cuestión de circunstancias, es cuestión de ser fiel. Tal vez no podemos congregarnos, pero únase y estudie la palabra de Dios y ponga el corazón cuando se predica, se enseña, se transmite la palabra de Dios. Sea un buen oidor, prepare su corazón, sea fiel. Claro, tal vez voy a hablar de este tema, no me malentiendan, por favor, hermanos. Tal vez no pasamos la bolsa de las ofrendas, pero converse con el hermano Aníbal, la iglesia, los ancianos, cómo usted puede seguir siendo fiel en su generosidad que antes tenía. No pierda ese hábito. Claro, no puedo hoy salir a hacer una campaña evangelística, pero usted puede invitar y compartir por medio de las redes el evangelio. Siga haciéndolo. Claro, tal vez no nos podemos juntar un jueves, pero desde nuestras casas, oremos como nunca antes. Sea fiel al Señor, no es cuestión de circunstancias, es cuestión de fidelidad. Yo me hice esta pregunta, hermano, cuando leí esto de la puerta abierta. Brian, ¿por qué predicas? Y yo quiero hacer a manera de iglesia esta pregunta. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué nos preparamos? ¿Por qué tanta molestia? ¿Por qué hay ministerios de mujeres? ¿Por qué hay ministerio de los jueves, de la enseñanza, de los martes, de los estudios bíblicos, los domingos, los sábados con los niños, adolescentes, jóvenes? ¿Por qué la escuela todavía? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque hemos aceptado el desafío que Dios tiene por delante. Porque no es cuestión de circunstancias. Y vemos esta situación como una oportunidad de alcanzar profesores, a más padres, como nunca antes. Hermanos queridos, amigos que antes ni se unían y ahora por temor lo hacen, porque ven su alma insegura. Y claro, ¿a quién tienen que ir? A la roca eterna de los siglos, Jesucristo. De ahí viene el nombre de nuestra iglesia, ¿no? Es fácil quedarse callado en las circunstancias y en la adversidad. Acepte el desafío de Dios. Se los digo, porque creo que Dios tiene una puerta abierta todavía para nosotros mientras Él viene. Creo en el futuro de estos ministerios. Creo que Dios nos ha dado a nuestra iglesia una puerta abierta, no sé de qué tamaño. Lo que ha sido desarrollado en los años anteriores ya está acá atrás. No vivamos del pasado, pensemos hoy en pos del porvenir eterno. Tal vez Dios nos está incomodando en este tiempo para hablar de Jesús, para compartir las buenas nuevas. Tal vez sea la única manera de ser una verdadera iglesia misionera en su totalidad. Acepte el desafío. No es cuestión de circunstancias, es cuestión de fidelidad.
Te puedo poner el ejemplo de Noé. Según se calcula, el arca demoró 120 años para construirla. Y claro, de ahí se deriva lo que dice el libro de Pedro, que Dios llama a Noé pregonero de justicia. Claro, mientras preparaba el arca, porque Hebreos 11 dice que por la fe fue advertido de las cosas que vendrían. Con temor preparó el arca. Y claro, pocos se salvaron. 8 personas. Y claro, el mundo no entendió hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jesucristo dijo eso en Mateo 24. Y no es el mundo como se describe en Génesis 6, que vio Jehová que la tierra estaba llena de violencia, que el pensamiento del corazón del hombre era de continuo el mal. ¿No es igual hoy? ¿Pero qué fue Noé? Un hombre que halló gracia ante Dios. Y con Dios caminó Noé. Caminemos con Dios. No es cuestión de que, pero no se puede. Todo lo puedo en Cristo, porque Él nos da la fuerza. Es cuestión de tal vez cambiar nuestra perspectiva y ser fieles como este hombre Noé, que fue perfecto en sus generaciones, porque Dios siempre tiene un testimonio antes de traer un juicio global. No era su testimonio. Y te voy a decir algo, con toda convicción, la iglesia es el último testimonio antes de la tribulación. Yo no veo otro más. Es el último testimonio a un mundo que se pierde. No es cuestión de circunstancias, es cuestión de fidelidad. Segundo pensamiento, no es cuestión de fuerza en nosotros mismos, es cuestión de convicción. Versículo 8 dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Segunda a los Corintios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Filipenses 1:9, cuando Pablo dice, quiero contarles, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le sucedieron? Lo encarcelaron, lo aprisionaron y uno diría, ¿qué clase de misionero serviría en un cuarto cerrado, en una mazmorra, acusado de malhechor, de sedición incluso, dice el libro de Hechos? Pero él dice muy claro que ese evento hizo que los hermanos cobraran más ánimo, se atrevían mucho más a predicar la palabra, sin temor, produjo valor. Y todo el pretorio fue ganado. ¿Por qué? Porque no es cuestión de fuerza en sí mismo, es cuestión de convicción en quién hemos creído. Siga teniendo convicción y viva bajo esa convicción. Pelee la buena batalla. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4, 1, 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y te voy a decir algo más, hermano. Timoteo no tenía fuerza física como un hombre que imponía, porque tenía enfermedad del estómago, no tenía la experiencia, era joven, a eso se refiere, inexperto. No era un hombre muy reconocido como imponente, ¿eh? O como alguien que podía mostrar un garbo delante de las personas y decía, ahí está el gran líder, ¿eh? Pero Pablo lo llama hombre de Dios y le dice que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Sea fiel al Señor, porque un día estaremos delante de Él. Predica la palabra, porque no es cuestión de fuerza en sí mismo, es cuestión de convicción. Tercer pensamiento, no es cuestión de comodidad, sino de la presencia de Dios. Quiero que no se te vaya esto de nuestra vista en Apocalipsis 3, versículo 8. Dice el texto, las veces que Jesús habla en primera persona para la iglesia, he puesto, ¿lo vieron? He puesto, dice el versículo 8. Dice el versículo 9, yo entrego, claro, a la sinagoga de Satanás. Y más adelante aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Yo te he amado. Y dice el versículo, yo te guardaré de la hora de la prueba. Yo vengo pronto. Versículo 12, yo te haré columna. Ahí está. Yo escribiré. Y ahí se repite, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. ¿Dónde está el énfasis, hermanos? En la comodidad. Porque estos días no son cómodos, ¿verdad? Sino en la presencia de Dios.
¿Se acuerdan de José? Claro, sufrió la incomodidad de la traición. Y claro, cuando fue fiel y leal a su amo, ¿a dónde lo mandó? A la mazmorra, a la prisión, al calabozo, olvidado por 2 años, la incomodidad del frío, de pasar penurias, pero Jehová estaba con José, la presencia de Dios lo sostuvo. Personas que fueron puestos en situaciones incómodas. No dice el mundo hoy que confiaba mucho en la ciencia. Yo les diría, ¿y ahora qué pasó con la ciencia? No aumentaron las iglesias que engañan a las personas porque trabajan solo en la emoción. ¿Y qué pasó ahora? No es cuestión de comodidad, hermanos. No es cuestión de prosperidad, como hoy se ha malversado. Es cuestión de la persona de Dios. Los creyentes en el libro de Santiago eran perseguidos. Y claro, Santiago les dice, tengan gozo. Y en el capítulo 5 le dice, tengan paciencia, afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, es cuestión de su presencia. Daniel, cuando fue puesto y trasladado violentamente por Nabucodonosor, literalmente, hermano, lo voy a decir, fue castrado y puesto en el palacio real. ¿Saben lo que él dice continuamente? El cielo gobierna, es cuestión de Dios, no es cuestión de comodidad. Habacuc, él dice, Dios, ¿dónde estás? La ley es debilitada, el juicio sale torcido, el impío asedia al que es más justo. ¿Saben cómo termina el capítulo 2, versículo 20? Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Dónde puso su mirada? No en la comodidad, sino en la presencia de Dios. No había comodidad para sus días. Isaías, capítulo 6, cuando justo el rey Usías, un buen rey, pero que terminó mal, muere en ese año. ¿Qué se le reveló a Isaías? El trono donde estaba la sublime presencia de Dios, donde los serafines que volaban decían, santo, 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 es el Dios todopoderoso. La presencia de Dios cambia todo. Hermanos, tal vez hemos olvidado esto. Tal vez sigamos con los momentos incómodos de esta situación y tal vez para rato, no sé, pero es cuestión de la presencia de Dios. Camine con Dios, viva para Dios. Y como dice Isaías 50:10, ¿hay alguien que tema a Jehová y que oiga la voz de su Señor? El que anda en tinieblas, es decir, el que no entiende nada y carece de luz, no comprende, como estos días, donde no hay respuestas, apóyese en Jehová y confíe en el nombre de su Dios. Siga confiando en Dios. Siga apoyándose en su Dios para que nuestra iglesia, su vida, llegue a ser como un anciano predicador dijo lo siguiente, es tiempo ya de que la iglesia se despierte, cante mirando a su Salvador y Señor, que predique, ore como nunca, que nunca se dé por vencida, ni se rinda, ni retroceda, ni cierre su boca mirando a su Señor, sino que sea testimonio y luz a un mundo que se pierde, que predique y predique mirando a su Señor, hasta que la iglesia sea edificada o la iglesia sea arrebatada. Amén. Y por la gracia de Dios, esto puede suceder en nuestra iglesia. Amigo que nos visitas, ¿quién es Jesucristo? Que nos estás escuchando, amiga o familias tal vez nuevas en esta oportunidad. O ya viene usted conectándose anteriormente, pero todavía no ha entendido que Él es el santo. Versículo 7, el verdadero, el auténtico, el Rey soberano. ¿Sabe por qué es llamado santo? En contraposición con nosotros que somos pecadores. Pecadores que hemos fallado a la santidad de Dios. Usted ha fallado. Su esposa, su familia, sus hijos, todos nosotros pecamos. Escondimos de Dios el rostro. Le dimos la espalda al Señor. ¿Por qué fue crucificado Jesús? Por nuestra culpa. Usted es culpable, yo también. Tal vez el pecado sea inmoralidad.
Tal vez sea borrachería, embriaguez, tal vez sea un pecado de traición, de mentira, de hablar malas palabras. Tal vez su pecado sea que sus ojos se debían tras lo prohibido. Tal vez su pecado sea, no sé, el orgullo, la soberbia, que nació, déjenme decirle, en el corazón del diablo. Pero en esta noche el Señor le habla a usted y le dice que también murió por esos pecados y que resucitó al tercer día, que ya pagó esa deuda, que era muy grande, que usted jamás comenzará siquiera a pagar. Usted puede terminar esta reunión y tratar de corregir sus errores, pero las malas cosas que hizo quedarán para siempre, a no ser que venga Jesucristo. Él es el único que puede hacer de usted una nueva criatura, darle el perdón y la vida eterna. Solo Él puede perdonarle. Y Él le ama. Él le ama. Por eso dice, Dios amó tanto al mundo. Dios mostró su amor, no lo habló, lo mostró. En que usted y yo, siendo pecadores, Dios hizo morir a Jesús en la cruz, igual por nosotros. Y Él resucitó. Y como dice la Escritura en el versículo 11, Él viene pronto. Él viene pronto. Y si esta noche usted muriera, ¿dónde iría? Pero si usted le entrega a Jesucristo su vida, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Brian? Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida, la esperanza a este mundo que se pierde. No tarde, venga el Señor por la fe. Amados hermanos, siga fiel a un Dios que pronto, muy pronto volverá, como dice el libro de Hebreos, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Siga viviendo para la gloria de Cristo. Muy buenas noches.